En uno de los más recientes programas de La Sexta, tuvo lugar un momento que no solo capturó la atención de los televidentes, sino que también dejó a los presentes visiblemente desconcertados. Cristina Pardo, conocida por su habilidad para comentar con naturalidad e ironía las situaciones más sorprendentes, no pudo ocultar su incredulidad ante una afirmación que provocó carcajadas y una avalancha de comentarios tanto en el plató como en redes sociales. El protagonista de esta insólita escena fue el presentador Iñaki López, quien, en plena discusión sobre la delicada situación del fiscal general del Estado y los rumores crecientes sobre su posible destitución, lanzó un comentario que para muchos parecía completamente fuera de lugar. Todo ocurrió mientras los tertulianos debatían sobre el respaldo incondicional que el gobierno ha mostrado hacia el fiscal general, incluso frente a las críticas y el escrutinio público. López, en un intento por matizar el análisis, realizó una afirmación que, lejos de suavizar el tono de la conversación, causó un verdadero revuelo. Félix Bolaños es un ministro que no suele involucrarse demasiado en temas judiciales, aseguró con un semblante serio, lo que desató una serie de reacciones entre sus compañeros. La sorpresa fue tan evidente que incluso Cristina Pardo, famosa por su capacidad para mantener la compostura, no pudo evitar estallar en una carcajada genuina que resonó en todo el estudio, marcando uno de los momentos más comentados del programa. La reacción de Pardo fue rápida y espontánea, reflejando lo que muchos espectadores probablemente estaban pensando en ese instante. Su risa, lejos de ser un simple gesto de humor, parecía subrayar la incredulidad que generó la declaración de López, especialmente considerando el historial reciente de Félix Bolaños, quien, según numerosos analistas, ha estado constantemente involucrado en temas legales y judiciales relacionados con el gobierno. El comentario no solo quedó en el estudio, sino que rápidamente trascendió a las redes sociales, donde usuarios de diferentes posturas ideológicas no tardaron en expresar sus opiniones, convirtiendo el momento en uno de los más virales de la jornada. Lo que inicialmente parecía una reflexión neutral se convirtió en el centro de un debate que puso en cuestión la percepción de imparcialidad y prudencia del ministro de Justicia. Las palabras de López, defendiendo a Félix Bolaños como alguien que evita comprometerse en asuntos legales, contrastaron de manera evidente con las numerosas ocasiones en las que el ministro ha sido señalado por su protagonismo en casos judiciales que han salpicado al Ejecutivo. La escena vivida en La Sexta, liderada por la espontaneidad de Cristina Pardo, no solo hizo reír, sino que también evidenció el grado de escepticismo y sorpresa que este tipo de afirmaciones puede generar, incluso entre los mismos periodistas que las presencian. La reacción de Cristina Pardo no fue un acto aislado, sino más bien una manifestación de lo que muchos consideran un claro contraste entre la realidad documentada y la afirmación de Iñaki López sobre Félix Bolaños. El ministro de Justicia, lejos de ser un espectador pasivo en el ámbito judicial, ha demostrado en repetidas ocasiones su inclinación a intervenir y tomar partido en asuntos que afectan directamente al gobierno de Pedro Sánchez y su círculo más cercano. Esta implicación se ha reflejado en declaraciones públicas destinadas a respaldar figuras bajo escrutinio judicial y en comentarios que han generado controversia, como las insinuaciones sobre el juez Juan Carlos Peinado, a quien en su momento señaló indirectamente por presunta prevaricación en el caso de Begoña Gómez. Para quienes han seguido de cerca el panorama político y judicial en España, resulta evidente que Bolaños ha jugado un papel activo en los momentos más críticos para el Ejecutivo. Desde el manejo de casos delicados hasta la defensa mediática de decisiones polémicas, el ministro ha estado en el centro de numerosas discusiones que ponen en duda la independencia de su posición respecto al Poder Judicial. Esta realidad, ampliamente conocida, hizo que las palabras de López no solo sorprendieran, sino que además se percibieran como una muestra de desconexión o sesgo evidente. En las redes sociales, las críticas hacia el presentador no se hicieron esperar. Usuarios de distintas corrientes ideológicas reaccionaron rápidamente, señalando lo absurdo de su afirmación. Las acusaciones de ser un defensor ciego del gobierno y de ignorar los hechos fueron recurrentes. Comentarios como ¿qué programa está viendo Iñaki López? Porque en la España que conocemos, Bolaños no deja pasar una oportunidad para intervenir en cuestiones judiciales, reflejan el sentir de una parte significativa de la audiencia que no compró el argumento presentado. Además de los reproches hacia López, muchos internautas aprovecharon para recordar algunos de los episodios más polémicos de la trayectoria de Bolaños. Desde los debates sobre su presunta intromisión en casos judiciales hasta su postura activa en decisiones que afectan directamente al entorno del presidente Sánchez, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para evidenciar la contradicción entre los hechos y las palabras del presentador. Para algunos, la declaración de López no fue más que una muestra del intento de ciertos sectores mediáticos de blanquear la imagen del gobierno, mientras que otros lo interpretaron como un comentario mal informado que expuso una clara desconexión con la realidad. El episodio vivido en La Sexta no solo dejó en evidencia el desconcierto de Cristina Pardo y la sorpresa de la audiencia, sino que también reavivó el debate sobre el papel de los medios de comunicación en el tratamiento de los temas políticos y judiciales.
Mientras unos defendieron el derecho de López a expresar su opinión, otros consideraron que comentarios como ese dañan la credibilidad del periodismo, al parecer más alineados con una agenda que con la objetividad informativa. En cualquier caso, el incidente no pasó desapercibido, y el eco de las reacciones continúa alimentando un clima de polarización en el que cada declaración se analiza al detalle. La afirmación de López, aunque seguramente pretendía ser un simple análisis, terminó generando una reacción contraria a la esperada, no solo dentro del programa, sino también entre el público. En un contexto político cargado de tensiones y dudas sobre la separación de poderes, cada palabra cuenta, y este episodio ha puesto nuevamente bajo el foco el escrutinio sobre la imparcialidad de los mensajes emitidos desde los medios. La reacción de Cristina Pardo, espontánea y cargada de incredulidad, pareció resumir el sentir de muchos de los espectadores que seguían el programa en ese momento. Su risa genuina y casi incontrolable no solo evidenció la sorpresa ante las palabras de Iñaki López, sino que también se convirtió en un reflejo de la desconexión que la afirmación del presentador parecía tener con la percepción generalizada de Félix Bolaños. Aunque Pardo intentó después reconducir el debate hacia un tono más serio, el impacto del momento ya había dejado su huella, y las imágenes del intercambio se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando un torrente de comentarios. Las plataformas digitales, siempre rápidas en captar cualquier situación controvertida, se llenaron de opiniones que no tardaron en criticar a López por lo que consideraron una defensa desproporcionada y alejada de la realidad. En pocos minutos, el nombre del presentador y del ministro de Justicia comenzaron a ser tendencia, acompañados de comentarios mordaces que oscilaban entre la incredulidad y el sarcasmo. Algunos usuarios no dudaron en calificar a López como el portavoz no oficial del gobierno, insinuando que su postura no era la de un periodista imparcial, sino la de alguien alineado con la narrativa oficialista. Si Bolaños es el ejemplo de un ministro que no se involucra en temas judiciales, entonces el agua no moja, ironizaba un usuario, mientras otro añadía, López parece vivir en una dimensión paralela donde la realidad es opcional. Las críticas no se limitaron a la figura del presentador, sino que también abordaron un problema más amplio que afecta a ciertos sectores del periodismo español. Para muchos internautas, la afirmación de López reflejaba un síntoma de cómo algunos profesionales de la comunicación han adoptado una postura que, en lugar de informar, parece justificar lo que consideran injustificable. Los comentarios apuntaban a la pérdida de objetividad en el análisis político y al supuesto intento de ciertos medios de proteger al gobierno de Pedro Sánchez de cualquier tipo de cuestionamiento. Hacer la carrera de periodismo para terminar defendiendo lo indefendible. Qué pena ver cómo la profesión se desmorona, señalaba un mensaje, mientras otro cuestionaba, ¿de verdad piensan que la gente es tan ingenua para creer este tipo de cosas? El episodio también sacó a relucir las contradicciones en torno a la figura de Félix Bolaños, quien en reiteradas ocasiones ha sido señalado por su intervención en asuntos judiciales que afectan al entorno del presidente Sánchez. Mientras López intentaba pintarlo como un ministro neutral, los usuarios de redes sociales no tardaron en recordar episodios en los que Bolaños ha sido protagonista de declaraciones y acciones que distan mucho de esa supuesta neutralidad. Desde su respaldo público a figuras bajo escrutinio judicial hasta insinuaciones cuestionables sobre jueces involucrados en casos sensibles para el gobierno, las pruebas de su implicación en el ámbito judicial parecen, según muchos, irrefutables. La polémica desatada por este momento televisivo no solo generó críticas hacia López, sino que también reavivó el debate sobre la independencia de los medios de comunicación en España y el papel que estos juegan en el panorama político actual. La percepción de que ciertos periodistas y cadenas están más preocupados por defender al gobierno que por informar de manera objetiva sigue siendo un tema recurrente en las discusiones públicas. Este episodio, para muchos, no hizo más que confirmar esas sospechas, aumentando el escepticismo hacia los grandes medios. En definitiva, el intercambio entre Cristina Pardo e Iñaki López, aunque breve, tuvo un impacto mucho mayor del esperado, convirtiéndose en un símbolo de las tensiones que atraviesan tanto el periodismo como la política española. Mientras López intentaba justificar lo que muchos consideran injustificable, Pardo, con una sola carcajada, expresó lo que gran parte del público ya estaba pensando, que, en ocasiones, la defensa de ciertos argumentos resulta tan absurda que no queda más que reír para no llorar. El episodio protagonizado por Cristina Pardo e Iñaki López en La Sexta no solo generó un momento televisivo viral, sino que abrió una caja de Pandora sobre la percepción pública del periodismo en España. En un panorama político donde la polarización marca cada discusión, la afirmación de López sobre Félix Bolaños se percibió como un reflejo del problema más amplio que enfrenta el sector mediático, la pérdida de credibilidad. Para muchos, sus declaraciones no solo fueron desacertadas, sino que alimentaron la sensación de que algunos programas han dejado de ser espacios de análisis objetivo para convertirse en plataformas de defensa ideológica. Este incidente,
que en otras circunstancias podría haber pasado desapercibido, se convirtió en un emblema del desencanto que muchos sienten hacia el periodismo actual. La reacción de Cristina Pardo, espontánea y cargada de ironía, se transformó en una especie de catarsis para un público cansado de la aparente connivencia entre ciertos medios y el poder político. Su risa, que parecía decir más que cualquier comentario, conectó con una audiencia que interpretó el momento como un reconocimiento tácito de lo fuera de lugar que resultaban las palabras de López. En un contexto donde la confianza en las instituciones, incluidos los medios de comunicación, está en declive, gestos como el de Pardo resonaron profundamente entre aquellos que buscan un periodismo más crítico e independiente. Mientras tanto, Iñaki López se convirtió en el blanco de una avalancha de críticas que no se limitaron a su afirmación sobre Bolaños, sino que apuntaron directamente a su papel como comunicador. Usuarios en redes sociales, analistas y espectadores cuestionaron no solo la falta de rigor en su comentario, sino también la percepción de un sesgo evidente en sus análisis. ¿Es este el nivel al que ha llegado el periodismo? Hacer declaraciones insostenibles para justificar lo injustificable, comentaba un usuario, mientras otros señalaban que momentos como este explican el creciente escepticismo hacia la imparcialidad de ciertos profesionales de la información. Este incidente también reavivó el debate sobre la responsabilidad que los medios tienen en un clima político tan crispado como el que se vive actualmente. Para muchos, la falta de objetividad y la insistencia en narrativas que protegen a unos y atacan a otros no solo profundizan la desconfianza hacia el periodismo, sino que también erosionan la calidad del debate público. Declaraciones como las de López refuerzan la percepción de que algunos programas se han transformado en herramientas de propaganda, dejando de lado su función principal de informar con precisión y equilibrio. Por otro lado, la tormenta mediática desatada por este episodio no pasó desapercibida en el ámbito político. Aunque ningún actor relevante se pronunció directamente sobre las palabras de López, el incidente reflejó cómo la narrativa mediática se encuentra profundamente entrelazada con los intereses políticos. La defensa implícita de Félix Bolaños, un ministro que ha estado involucrado en múltiples controversias judiciales, fue interpretada por muchos como un intento más de proteger al gobierno de Pedro Sánchez frente a la crítica pública. Cristina Pardo, por su parte, se posicionó, quizás sin quererlo, como la representante de aquellos que exigen un periodismo más honesto. Su reacción, lejos de ser solo un gesto anecdótico, se convirtió en un símbolo del hartazgo ante las justificaciones vacías y la narrativa oficialista que parece dominar en algunos programas. La risa de Pardo no fue solo una respuesta espontánea, sino una declaración implícita de que incluso dentro de un medio con claras inclinaciones ideológicas, hay límites que no deberían cruzarse. Este episodio no será recordado únicamente por la carcajada de Cristina Pardo o la falta de tino de Iñaki López, sino como una muestra más de cómo el periodismo en España enfrenta un momento crucial. En un entorno donde la desinformación y la polarización están a la orden del día, la responsabilidad de los comunicadores es más importante que nunca. Cada declaración, cada análisis, debe estar respaldado por hechos y no por una intención de agradar a una narrativa política concreta. Lo que queda claro es que este incidente seguirá alimentando el debate público sobre la calidad del periodismo en España y la independencia de los medios frente a las presiones políticas. Mientras tanto, la frase de Iñaki López sobre Bolaños, que pretendía ser un análisis, pasará a la historia como un ejemplo de cómo un comentario erróneo puede convertirse en el centro de un huracán mediático que, lejos de apagarse, continúa resonando en la opinión pública.